ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se fijan ustedes? Así como Cristo confió en su Padre, nosotros confiamos en Cristo. Y vamos a ver la primera enseñanza de por qué el bautismo es necesario para salvación. Y vamos a empezar a escudriñar los colores y lo que representan. Pero primeramente vamos a otra vez el texto. ¿Se fijan lo similar, el paralelo de Mateo 3, el bautismo de Cristo que dejó como ejemplo, al de Hechos 2? Jesucristo dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque los mandamientos de Dios son justos, y al cumplir esos mandamientos, la gracia de Dios obra. Por eso Dios halló gracia y tuvo gracia para con Noé, porque hizo todo conforme se le ordenó, y se salvó él y su familia. Entendamos esta enseñanza, entendamos este principio, para también defender la palabra de Dios, y también para que otros aprendan y abran sus ojos y vean que es necesario el bautismo, porque aquí es donde se hace la justicia de Dios. Ahora, aquí en Mateo 3, se fijaron que primeramente Cristo se bautizó, y luego cuando se bautizó, ¿qué pasó? Después, cuando subió del agua, haciéndolos a nosotros entender que el bautismo es sumergión en agua, ¿verdad? Bueno, entonces dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y luego dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo es el que lo guió para obedecer la palabra de Dios a la perfección hasta la cruz, pero se le dio después del bautismo. Y allá en Hechos 2:38 se dice que a nosotros se nos da el don del Espíritu Santo después del bautismo, porque en el bautismo está el perdón de los pecados. Entonces recibimos el Espíritu Santo, y luego, después que nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio del cumplimiento del mandamiento de Dios, los cuales son justos, entonces aquí dice la voz del cielo, el Padre Altísimo le dice a su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Hechos 2:47 nos dice a nosotros: y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La enseñanza es clara, clarísima es la enseñanza. Confiemos nosotros siempre en la claridad del Evangelio. Sigamos pues. Vayamos a Números 15:37 al 41. Vamos a Números, el cuarto libro del Antiguo Testamento, antes de Deuteronomio y después de Levítico. Vayamos a Números capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 37 al 41. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan
franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, estamos mirando nosotros que el azul significa o representa mandamientos de Dios. Y vamos a ver nosotros el significado de los colores del arco iris en el Evangelio. Así es como Cristo nos salvó, liberándonos del pecado y de la eterna separación para con Dios. Primeramente, vamos a ver el color rojo. Rojo significa la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo color es el color naranja. El color naranja representa la palabra de Dios. Cristo fue probado por el fuego, por la palabra de Dios. Vamos a leer Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. Dice lo siguiente: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El amarillo es o significa oro. Cristo soportó el fuego y fue puro como el oro. Vamos a leer 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero para poder hacer esto, para que Cristo diese su vida por nosotros y que esa sangre se derramara en la cruz y ese cuerpo probado por el fuego, Él tuvo que hacer lo que representa el verde. Dios se tuvo que humillar y hacerse hombre para entonces enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer según la voluntad de Dios. Vamos a el Evangelio según Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Azul, el que le sigue al verde, es que Cristo como hombre hizo no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vamos a Hebreos 5, del 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, en su obediencia, así como Noé halló gracia en los ojos de Dios, y miramos la aprobación de Dios
en Mateo 3:17, donde dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Eso es agradar a Dios. Ese es el color índigo. Y el último color es el color morado, que representa que Cristo, después de haber obedecido, Él vino a ser Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayamos a primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y ya leímos nosotros en Hechos 2:36, donde dijo Pedro al terminar la predicación del Evangelio, dice, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la parte del Evangelio y de los colores del arco iris que nos enseña la parte de Dios. Primero, lo que Dios hizo por el hombre, pero luego nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde. El hombre ve ese amor, el cual leímos en Romanos 5:8. El hombre desea ese oro, ese precio, ese tesoro, lo que representa el color amarillo. Entonces, él hace tesoros terrenales. Disculpen, hace tesoros celestiales y no terrenales. Pone su mirada en las cosas del cielo. Vamos a leer Mateo 6:19. En Mateo 6:19 dice lo siguiente. Del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Y en dónde debe estar el corazón del hombre? El versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el corazón del hombre está el deseo de buscar y conocer a Dios, teniendo una relación íntima con Él. El hombre, entonces, después de escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de que Él es pecador y necesita a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, a dar su vida para el perdón de nuestros pecados, entonces uno empieza a minar la palabra de Dios. Uno empieza a escudriñar los tesoros y el conocimiento de la palabra. Y esos tesoros de sabiduría y de conocimiento se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer esto en Colosenses 2, del 1 al 4. Colosenses 2, del 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El hombre es lavado, purificado, justificado y santificado, tanto por el agua como por el fuego. Y el proceso de la purificación es por medio de la palabra de Dios, el color naranja. Es por medio de la predicación del Evangelio, el cual se ve en el arco iris y tiene poder para salvar. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9, en el Antiguo Testamento, dice pureza de labios. Esa pureza de labios es el Evangelio. Es por esas palabras bellas del Evangelio, es como el hombre puede reconciliarse con su Dios y tener paz y ser salvos. Isaías 53, vamos a Isaías. En Isaías 53, del 1 al 2. Isaías 53, vamos a leer el 1 y el 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos. ¿Por qué dice esto Isaías 53? Isaías 53, primeramente en el versículo, dice: ¿quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿Quién va a hacer caso a este evangelio, a esta palabra? Si no es algo bonito según al parecer del hombre. Le parece enfadoso, le parece cosa extraña, le parece locura. ¿Y quién va a creer? Pues dice el versículo 2 allí de Mateo 53, dice lo siguiente. Dice: como raíz de tierra seca. O sea, no tiene vida esta palabra al escucharla, según el hombre. Y por lo tanto no hay parecer ni hermosura. En la muerte de Cristo está el tesoro. Pero para encontrar ese tesoro, nos dice Colosenses 2 que hay que minar y hay que escudriñar para llegar al pleno conocimiento y entendimiento del amor de Dios. El amor de Dios que nos ha dado nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, hay que devolverle ese amor. Y primeramente, antes de que nosotros fuésemos cristianos, empezando conmigo, no era cosa bonita y bella este evangelio. Era lo que decía aquí Isaías 53, el 1 y el 2. Uno no quería escuchar. Eran palabras muertas. Era raíz sin fruto. No había atractivo ni parecer en esa predicación. Era una locura para uno. Pero poco a poco, mediante la paciencia de Dios, uno se dio cuenta de que Dios es absolutamente necesario en nuestras vidas para poder encontrar el tesoro perfecto en su Hijo. Vamos a leer Colosenses, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropesador y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bonita enseñanza del Evangelio, maravillosa enseñanza. El arco iris solamente se puede formar si hay agua. El arco iris solamente se puede ver en el cielo si hay agua. Y esta agua que nos da vida a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 7, el Evangelio según Juan, capítulo 7. Dice del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos entonces que el plan eterno de redención fue realizado por Dios, el Padre, el cual nos salvó haber dado a su Hijo, el Hijo, el cual nos justifica haber muerto en la cruz, y el Espíritu Santo, el cual nos santifica por la revelación del propósito eterno en Cristo Jesús. Vayamos a Efesios 1. Vamos a leer de los versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Bonitas palabras de vida. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y luego leamos capítulo 3 de los versículos 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos ahora a Isaías 45:8. Isaías 45:8. Dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Vemos aquí que Dios es el sol y Cristo es el agua. Dios es el sol y Cristo es el agua. El cielo y la tierra tienen parte en la redención y restauración de la nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo. Vemos aquí en Isaías 45:8 que la justicia llueve, purifica desde las nubes, y la salvación y justicia brotan de la tierra, producen y dan fruto y crecen. Ahí estamos viendo nosotros otra vez el Evangelio, el agua por medio del sol. Cuando cae, se hace ese arco iris. Y cuando cae esa agua en la tierra, entonces brota el fruto, el cual es el propósito del agua, dada por el sol en esa lluvia, mediante el Evangelio que miramos en el arco iris. Vamos a Malaquías 3:2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios es el sol, fuego. Cristo es el agua. Y ambos purifican. Aquí nos dice que el agua se dice como jabón de lavadores, y sabemos que pues uno es purificado por medio del agua. Entonces ambos, tanto fuego como agua, purifican. Vamos a Mateo 3:11. Ya estuvimos allí
en Mateo, pero vamos al versículo 11. Pongamos atención porque muchos se equivocan al interpretar este texto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y luego dice Juan el Bautista, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es la palabra de Dios, no es el fuego eterno. Y muchos dicen que por el contexto se refiere a el infierno. Pero no, estamos mirando nosotros aquí el cumplimiento de Malaquías 3, cuando se apareció del desierto Juan el Bautista. Entonces, fíjense la belleza y la armonía de la palabra. Aquí en Mateo 3, porque yo he dicho que tanto el fuego como el agua purifica. Aquí dice Juan el Bautista de Cristo que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo acá en el Evangelio según Juan 3:5. ¿Qué nos dice a nosotros Cristo en Juan 3:5? Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues tanto el fuego en Mateo 3:11 como el agua en Juan 3:5 es la palabra de Dios que purifica, que hace esa purificación, que hace llover esa justicia desde el cielo dada para con el hombre, para que el hombre entonces se purifique en el Evangelio, para entonces que la gracia de Dios se vea en esos mandamientos y Dios entonces lo apruebe y diga, este también es hijo mío y en él también tengo complacencia. ¿Se fijan ustedes la armonía de la palabra de Dios? Primero es el agua. Por eso Cristo dijo agua primero. Y luego es el fuego. El fuego es la prueba que uno tiene que llevar de la palabra de Dios, en donde vemos el Espíritu Santo obrar en nosotros en nuestro diario caminar con Cristo, siendo obediente hasta la muerte. Esta es la enseñanza del Evangelio. Así como el sol y la lluvia hace que la tierra crezca y produzca fruto, así el Evangelio, la palabra de Dios, es plantada en el corazón del hombre y da fruto espiritual. En la palabra de Dios, el mar representa separación. Vamos a ver esto. En el templo de Salomón estaba una fuente de bronce, el cual estaba entre el altar de los sacrificios y el lugar de reunión donde Dios